Bueno, pues como ya es sabido, y como de hecho ya habíamos llegado a comentar aquí hace un par de días, el 7 de marzo de 2026 el presidente Donald Trump firmó una proclamación oficial en el complejo Trump National Doral en Miami para lanzar la iniciativa Escudo de las Américas, Shield of the Americas, estableciendo formalmente la coalición anticárteles de las Américas. ¿Qué se planteó como objetivos principales de esta proclamación? Pues en teoría, la iniciativa busca transformar la seguridad regional mediante un enfoque de minilateralismo estratégico centrado en tres pilares. Erradicación de cárteles, clasificar a los cárteles de la droga como una amenaza existencial y organizaciones narcoterroristas, autorizando el uso de poder duro y capacidades militares coordinadas para desmantelar sus redes. También control migratorio, establece estrategias conjuntas para detener la inmigración ilegal y masiva en el hemisferio. Expulsión de influencia extranjera, busca reducir la huella económica y militar de potencias externas, específicamente de China, en América Latina, una política referida internamente como la doctrina Monroe, o de alguna manera, pues yo ya lo había llegado a analizar acá, pues que también está contemplado en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la NSS actualizada en noviembre de 2025, si no mal recuerdo. Ahora, detalles de esta coalición. ¿Quiénes son los participantes? Inicialmente se unieron 17 naciones, incluyendo a líderes como Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, mejor conocidos como las mascotas de Donald Trump. Por eso ya de llamarles líderes me parece un exceso, ¿no? Ausencias notables, y yo diría las más importantes, sin duda alguna, pues es México, Colombia y Brasil no formaron parte del acuerdo inicial. Liderazgo. Trump designó a Kristi Noem como la enviada especial inaugural para esta iniciativa. En cuanto a cooperación militar, el acuerdo permite a los países miembros solicitar asistencia técnica y operativa de Estados Unidos, incluyendo el uso de ataques con misiles de precisión contra infraestructura de cárteles si así se requiere. Bueno, como contexto adicional también ya había llegado a comentar que esto tiene también una cierta relación con el Golden Dome, ¿no? Con el domo de oro, en esta emulación que se hace con el Iron Dome, ¿no? De Israel. Es importante no confundir, ¿no? Esta coalición regional con el Domo de Oro, que es otra iniciativa de escudo anunciada por Trump en mayo de 2025. Pero tampoco se puede desligar por completo la relación. Insisto, todo esto al final del día gira alrededor de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, planteada ya y actualizada por Donald Trump con su corolario trumpista, ¿no? Que yo le he llamado la doctrina trumpista, ¿no? Desde hace ya buen rato. En este sentido, solo como contexto, el Golden Dome es un proyecto de defensas antimisiles de 25.000 millones de dólares, eh, con intenciones de proteger el territorio estadounidense de ataques aéreos y de diversos ataques extranjeros. Ya lo estaré comentando en este momento. Ahora, esto que acabo de leer, evidentemente como lo acabo de leer, pues es la versión oficial. No me gusta, por más que no coincida en las versiones oficiales, saltarme la versión oficial para pues entender qué es lo que ellos te están intentando vender o de qué forma te están intentando mentir. Y me vi bastante decente al leer esto, evidentemente, porque pues ahora viene mi análisis y mi punto de vista. Como yo ya lo había dicho hace un par de días,
Pues esto no es más que una farsa, una pantomima, esta cumbre de las Américas, del escudo de las Américas, donde al final creo que si somos precisos les deberíamos de llamar ahora a estas mascotas de Donald Trump, pues los arrastrados unidos, ¿no? Y realmente les faltó piso a estos arrastrados, ¿no? A Milei, a Bukele, a Kast, a Noboa, a todos estos arrastrados que les faltó piso para arrastrarse con Donald Trump. Entonces creo que oficialmente, si bien le llamaron la cumbre de las Américas o la cumbre del escudo de las Américas, creo que oficialmente también les podríamos llamar por la cumbre de los arrastrados unidos de Latinoamérica que fueron a lamerle los zapatos y otras cosas, iba a decir las bolas a Donald Trump, porque eso fue básicamente lo que fueron a hacer. Entonces tenemos estos arrastrados que no, al menos para los entendidos, no debería de ser sorpresivo, ¿no? Ver a Javier Milei hincado, poniéndose las rodilleras con Donald Trump, así como tampoco debería de ser novedad ni sorpresivo ver haciendo lo mismo a Bukele o a Noboa, que desde hace años vengo diciendo que son un peligro para la región. Por esto mismo, porque son unos arrastrados vendepatrias, unos lacayos, vasallos, sinvergüenzas, sin dignidad, blandengues. Son unos blandengues sinvergüenzas. Por eso ahora que hasta leí la versión oficial de Líderes, hasta me trabé porque hasta cuesta trabajo decirles líderes a estos lamebotas de primera. Entonces, eso es lo que realmente fue, ¿no? Una cumbre de arrastrados. De hecho, hace poco subí un buen clip aquí de Spanish Revolution, eh, donde, insisto, coincidimos con la postura de que no podemos defender lo indefendible. Hablando de defensas, no podemos defender lo indefendible empezando porque estamos hablando de un grupo de arrastrados que se está de alguna manera entregando ante los Estados Unidos y el problema no son ellos, ¿no? Son lo menos importante. El problema es que están entregando a sus naciones, están entregando a sus países, están sometiendo a sus países, a sus naciones, a las decisiones y caprichos de Donald Trump. Y como lo he dicho ya varias veces, aquí ya no sé ni siquiera si estamos hablando de vendepatrias porque están regalando las nalgas gratis. De a gratis. Antes, en otros tiempos, al menos vendían la patria. En otros tiempos. Ahora estos lacayos, vasallos, blandengues, las están entregando de a gratis. Están entregando las nalgas de a gratis. Y se están llevando a sus naciones, a sus respectivas naciones, entre las patas. Bueno, pues es obvio que dado pues este contexto, pues hubo naciones y líderes un tanto más dignos, evidentemente en el entendido de que no están dispuestos a hacer lo mismo, ni a hincarse, ni a someterse, ni a doblegarse ante Donald Trump. Y en este sentido, qué bueno, de hecho creo que es un halago que México y Brasil y Colombia no hayan participado en esta humillante cumbre del escudo de las Américas. Porque qué pena, de verdad que qué pena, pues haber aparecido en esta farsa, híjole, en esta humillación pública, ¿no? Que claro que a las mascotas estas de Donald Trump, a las mascotas latinoamericanas de Donald Trump, pues parece que se regocijan. Entre más se humillan, más disfrutan. Basta ver a Milei, ¿no? Parece que se mía los pantalones cada que ve a Donald Trump o a Elon Musk. Es un niño miado. Y de verdad que qué vergüenza. Y lamento muchísimo porque yo lo digo una y otra vez.
Yo estimo mucho a los argentinos y sé que claramente están los argentinos patriotas, que son bastantes, que son dignos, pero seguramente también sé que hay muchos argentinos arrepentidos que votaron a Milei pensando que iba a defender la patria y a ponerse la remera che de la Argentina, boludo, y de repente les viene apareciendo esta mascota que está entregando su patria. No solo la está vendiendo, la está entregando, la está regalando, la está rematando. Porque antes al menos podríamos decir, bueno, se la vendieron al mejor postor. Hoy, insisto, Milei está rematando la patria argentina. Pero bueno, esto es, digamos, la versión no oficial. Esta es mi versión y esta es mi análisis desde mi perspectiva que yo ya había comentado, ¿no? Desde hace ya un par de días. Es lamentable lo que ocurrió en la cumbre, es doloroso de ver. Yo me imagino que cualquiera que haya visto a un líder político que representa a su nación, creo que les debería de dar algo de pena, ¿no? Al menos aquellos que pues son patriotas, pues, y que tienen dignidad, yo creo que no les gustaría estar viendo este tipo de acciones de sus representantes políticos. O sea, es algo que realmente es avergonzante. Por ahí creo que ya hay hasta fotos donde hay líderes líderes, que yo creo que ya hay que quitar esa palabra, no se la merecen. Son lacayos, vasallos. Bueno, fotos de estos vasallos, ya hay algunas de estos vasallos presidentes vasallos y lacayos, besándole las manos a Donald Trump. Es que de verdad eso está, insisto, es doloroso de ver. Bueno, por si fuese poco, y no me quiero extender demasiado en ese tema, también fue doloroso ver a un futbolista como Messi participando en el teatro, en el circo, en el reality show hace también apenas unos días, ¿no? Tomándose foto con Donald Trump en medio de la guerra con Irán, ¿no? O sea, lamentable y qué manera de echar a perder toda su carrera, la verdad. Porque es entendible que los futbolistas, pues por algo son futbolistas, no son los más pensantes, por eso ocupan los pies y no la cabeza y el cerebro. La cabeza la ocupan para rematar nada más, no para pensar. Por eso son futbolistas. Y Messi, y es innegable, es un buen futbolista. No lo considero un dios como lo endiosan los argentinos fanáticos. Al punto en que pues, ya si hablamos en todo caso del mejor futbolista, pues yo creo que es el mejor futbolista argentino será Maradona y no Messi. Y no solo por ser un gran futbolista, sino por, creo yo, tener posturas políticas un tanto más claras. Porque Messi incluso parece un desmadrugado que no sabe dónde está, que no sabe que se está tomando la foto con un Donald Trump, que tal vez no sabe que está en medio de la guerra con Irán y que apenas va amaneciendo y que tal vez sus managers y sus asesores pues no orientan a Messi y seguramente sus asesores obviamente son sionistas que pues saben exactamente lo que están haciendo con Messi, pero Messi no está entendiendo lo que están haciendo con él, ¿no? Entonces no podemos pedirle peras al olmo. Messi, pues es un gran futbolista, pero nada más, y por eso mismo tendría que ser un tanto más prudente con respecto a estarse tomando fotos con políticos tan, pues mal valorados como en este momento Donald Trump. Y yo creo que sí te puedes llevar toda tu carrera por una decisión como estas. Pero bueno, yo lo que más recomendaría a alguien que no le gusta meterse en la política y que no le gusta hablar de política y tomar postura política, pues es que si no te gusta hacerlo, pues no lo hagas. Entonces, y sé congruente y mantente en esa línea. Porque el problema es que, insisto, un trasnochado, desmadrugado como Messi, que nunca se mete en esto, pues cuando se mete en el peor momento con la peor figura política que se pudo encontrar, que es Donald Trump. Y Donald Trump feliz de que Messi se tome la foto con él porque pues ahorita el rating no le está favoreciendo. Entonces es lamentable, insisto, que Messi se preste a este reality show de la geopolítica internacional en este momento además, días antes apenas de que este régimen anglosionista, entiendas, Estados Unidos e Israel acababan de bombardear una escuela iraní y donde murieron
aproximadamente 150 o más niñas iraníes. Es que ¿a quién le cabe en la cabeza, insisto? Tomarte una foto con el mismo que provocó eso. Pues solamente a Lionel Messi, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender demasiado en esas cosas. La verdad es simplemente digo, es lamentable, ¿no? Que un tipo así se preste, ¿no? O sea, quédate en tu línea, mijo. O sea, quédate en el fútbol, haz fútbol y ahí, de ahí no te muevas, de ahí no te salgas. Así has llevado toda tu carrera, pues no le muevas. En fin, lamentable, ¿no? Lamentable que algunos figurines patéticos se presten a este tipo de reality shows. En fin, vamos a tocar a grosso modo porque había comentado que no me quería desgastar hablando de esta farsa, de esta burla. Creo que esa es la mejor palabra para definir lo que fue esta cumbre del escudo de las Américas. Hazme el chingado favor. Pero bueno, pues ahora sí que voy a romper un poco con lo que dije porque veo que hay cosas, no precisamente de esta farsa, pero hay cosas que sí podemos analizar a profundidad al respecto y es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy. Siguiendo en esta línea, como ya decía, voy a leer algún par de publicaciones al respecto. La Deutsche Welle publica hace 3 días Shield of the Americas. Trump launches regional coalition. En Foreign Policy nos dicen Trump Shield against multilateralism. O sea, el escudo de Trump en contra del multilateralismo. Eso ya no me quiero extender de más. Ya entendemos que el mundo de Trump no considera lo multilateral, entonces no nos debería de sorprender, y menos nos debería de sorprender cuando estamos viendo la cantidad de guerras y agresiones unilaterales que está haciendo Donald Trump desde el día 1 de su gobierno, ¿no? En France 24, el titular dice: Trump hosts Latin America allies to form coalition against drug cartels. Tampoco por hoy me quiero extender demasiado en la farsa que ya medio expliqué la ocasión anterior, sobre además este motivo con el cual se justifica la creación de este escudo. E insisto, y para no extenderme demasiado, porque además es algo que comento una y otra vez hasta el cansancio, eh, lo único que quiero decir es una farsa, y es una farsa doble, si no se entiende que Estados Unidos tiene probablemente el papel protagónico para realmente poder, si es que realmente quisiera, resolver el problema del narcotráfico. Porque ellos son los que han impulsado el narcotráfico durante los últimos 50 años. Así que si realmente ellos quieren resolverlo, pues no necesitarían ni siquiera salir de sus fronteras, ni estar haciendo cumbres en Latinoamérica, como si en verdad les preocupara mucho el tema. Y acabamos de tener una muestra reciente. Me sigue sorprendiendo la ingenuidad de la gente. Que no acaban de ver el 3 de enero de 2026 como Estados Unidos con Trump hicieron la intervención contra Maduro en Venezuela, justificando esa intervención y esa extracción de Maduro, ese secuestro de Maduro, con el pretexto de combatir el narco en Venezuela y el crimen organizado y el cártel de los soles. Y bueno, ya qué les cuento más, si hasta el propio en juzgados estadounidenses se descartó la mentira descarada del mismo cártel de los soles. Era un invento descarado, una mentira descarada. Pero el descaro sobre todo se demuestra cuando al día 1 después de su operación bélica en Venezuela contra Maduro, al día 1 más 1, o vamos a darle hasta 2 días, más 2 días, después de 2 días de esa operación, lo menos que se estaba hablando era del cártel de los soles y de solucionar el narco o el crimen organizado en Venezuela, que por cierto ya hasta se habían cargado no sé cuántas supuestas narcolanchas con ese pretexto, que nunca sabremos si por cierto eran narcolanchas o eran inocentes, pescadores en una de esas inocentes, ¿no? Bueno, nunca lo sabremos. El punto
Además, imagínense la ridiculez de que Estados Unidos se sienta tan amenazado por unas narcolanchas, ¿no? Que el imperio yanqui sienta que se le cae el imperio por unas narcolanchillas que están en Venezuela. Bueno, pues a cada quien que se trague lo que quiera. Yo sé que a varios se la están tragando, se la siguen tragando y se la seguirán tragando. Es increíble. Pero como decía, un día después de esa operación en Venezuela, por parte de los Estados Unidos, el tema ya nada tenía que ver con el crimen venezolano. Todo tenía que ver con el petróleo venezolano, porque es obvio que eso siempre fue la intención. La única y verdadera intención era el petróleo más otros muchos recursos estratégicos venezolanos. Hasta el oro. Así que apenas meses después parece que ya la gente le dio amnesia de nuevo, un Alzheimer, y ahora se está creyendo este cuento, de nuevo. Porque ya creo que Trump se está burlando de esto, ¿no? Dice, les hemos mentido 1001 veces y se siguen creyendo nuestras mentiras gringas. Creo que ya lo está agarrando hasta de entretenimiento Trump. Se está divirtiendo. Pues bueno, ahora viene y presenta este proyecto, ¿no? De Shield of the Americas. eh, Bajo el mismo pretexto, exactamente bajo el mismo pretexto. Dice, ya me funcionó en Venezuela, ahora ese mismo pretexto lo voy a aplicar a todas las naciones de Latinoamérica. Cada que yo necesite combatir el narcotráfico en un país, lo voy a intervenir, lo voy a misiliar, lo voy a bombardear, voy a hacer lo que yo quiera. Así que bueno, si ya teníamos el riesgo latente e inminente que yo vengo advirtiendo desde hace más de un año y vengo haciendo análisis de crónica de una intervención anunciada, bueno, pues es evidente que los primeros en la lista de esto, de nuevo, son México, Colombia, bueno, Venezuela ya lo intervinieron, Brasil y quien ellos quieran, la verdad, o sea, Cuba, en fin, pueden hacer y estar aplicando este pretexto a través de sus mascotas y ese es el gran peligro para mi gusto. Es bastante perverso y maquiavélico porque ya ni siquiera puede ser que sean los propios Estados Unidos los que hagan la operación, sino lo preocupante acá es que, como yo lo dije en el breve comentario anterior, Donald Trump, como se han dado cuenta, espero, está llevando la guerra a todo el mundo y está llevando el mundo a la guerra, básicamente. En este sentido, si pensamos que Latinoamérica era la excepción, no es y no será la excepción. Si pensamos que las guerras acostumbrados o nos acostumbramos así en Latinoamérica, que las guerras las veíamos de lejos, las veíamos en Asia o en lo que ellos le llaman Medio Oriente, pues estamos ahora muy equivocados porque ahora también parece ser que nos van a llevar a la guerra en Latinoamérica. Y eso, como lo estaba diciendo ahora, puede que ya ni siquiera sean los propios Estados Unidos quienes hagan inicial o directamente las intervenciones, sino que impulsen y presionen a estas mascotas lacayas de los presidentes que firmaron en esta cumbre, que sean esos presidentes los que empiecen a generar tensiones bélicas, ya olvídate políticas, bélicas en Latinoamérica. En términos simples, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que ya ni siquiera Trump se quiere manchar las manos. Va a decir, Bukele le va a llamar a su mascota de Bukele, le va a decir, Bukele, ¿sabes qué? Necesito que empieces pues a hacer así como que tensiones fuertes con tus vecinos o que en una de esas hasta le declares la guerra pues a alguno de tus vecinos, que le declares la guerra a México, que le declares la guerra a Colombia. Lo mismo con la otra mascota en Argentina, ¿no? Le va a decir, Milei, ¿sabes qué? Necesito que le declares la guerra a Brasil o que le declares la guerra a Venezuela, ¿no? Es que Milei comía ansias de eso, ¿desde cuándo lo está diciendo? Ahora voy a hacer el análisis breve al respecto, que desde el 2023 vengo diciendo Milei estaba pidiendo su incorporación a la OTAN y demás, o sea, estaba ansioso de este momento Milei, ¿no? Siempre dije que era un caballo de Troya y perdón, pero es uno de mis diagnósticos y pronósticos más precisos, de los más precisos que he dado como analista. Es decir, que Milei era un caballo de Troya y se cumplió.
Nadie me puede venir a negar que fue correcto mi diagnóstico y mi pronóstico. Nadie me puede decir que no acerté, porque mi ley fue todo lo que dije que era mi ley antes de que nadie se diera cuenta, incluso los mismos argentinos se dieran cuenta en toda esa efusividad y ceguera que tuvieron cuando creyeron que Milei era un patriota. Y siempre dije que Milei ante todo era un caballo de Troya. Y lo fue. ¿Y qué más prueba quieren? Que ya no solo era un caballo de Troya para Argentina, sino para América Latina completa. Y también siempre dije que Milei nos iba a terminar llevando a la guerra. Y hay constancia de eso, de lo que dije, hay evidencia. Desde el 2023, estamos en 2026. Desde hace 3 años lo vengo diciendo. En fin. Desafortunadamente no me gusta siempre atinar a mis pronósticos porque o sea, en muchas ocasiones, debido a que tengo que ser muy fidedigno al análisis que tiene que ser basado en hechos, no en gustos, pues el resultado de mi análisis no me gusta, por supuesto, porque yo soy del otro equipo, de los patriotas, de los dignos, de los que creen que la dignidad es la única política y no hay más. Y en este sentido el resultado nos afecta sin duda y nos afecta a nuestros países en individual y a nuestra región en plural. Así que no me emociona sinceramente darme cuenta que cada vez esto se cumple y cada vez es más peligroso lo que está ocurriendo. Así que en resumidas lo que estaba yo diciendo es, ya ni Trump se va a querer manchar las manos, va a decir, ¿sabes qué, Milei? ¿Por qué no vas y le declaras la guerra a Venezuela? ¿Por qué no vas y te metes con Brasil? Y a Bukele le va a decir lo mismo, le va a decir, ¿por qué no te metes con Colombia o con México? Y nos va a estar generando discordias, van a estar amarrando navajas estos miserables sinvergüenzas. Y Trump va a estar muy divertido viendo el reality show desde la oficina oval en Washington, desde la Casa Blanca, muy divertido va a estar viendo el reality show que él montó, poniéndonos a pelear en Latinoamérica, que era un lugar donde ya he insistido, Latinoamérica no ha sido el lugar perfecto, nunca hemos sido del llamado primer mundo, como ellos consideran, pero al menos pues sobrellevábamos nuestros problemas, ¿no? Todos teníamos problemas compartidos, dolores compartidos, como siempre lo he dicho. Hemos pasado por procesos muy duros, dictaduras, represiones, abusos sistemáticos, privatizaciones, extractivismos de las corporaciones, intervenciones, golpes de Estado. Pero ahora además, por si nos faltaba algo, nos van a querer llevar a la guerra directa. También en una especie como de chantaje, ¿no? Porque Trump también estoy seguro que va a empezar a presionar a los gobiernos de Latinoamérica, como lo había ya también dicho hace un par de días. Esta cumbre va a ser como una especie de OTANcita, pero de Latinoamérica, una OTANcita pequeñita. Entonces, yo creo que la amenaza va a ser algo así como, o el chantaje de Trump va a ser para todos los países de Latinoamérica que él considera que cuando él habla de Let's Make America Great Again, parece ser que ya, insisto, desde la Estrategia de Seguridad Nacional tiene bien marcado en las regiones que ya he analizado que América es de ellos, pero ahora sí se refiere al continente. O sea, la doctrina Monroe 2.0 que ha analizado con la Estrategia de Seguridad Nacional desde noviembre. En este sentido, Trump en su grandilocuencia enferma y narcisista, donde se siente un rey, aunque sepamos todos que es un tirano en realidad, él siente que puede dar órdenes a todo el mundo, empezando por el continente americano. Por eso es que a mí no me gusta tanto como a muchos que se subieron al trending de estar haciendo análisis y llamándole esto doctrina Monroe.
a mí no me gusta mucho llamarle esto doctrina Monroe y lo he dicho muchas veces, porque en alcances, en diseño, en definiciones, en esencia, prácticamente nada tiene que ver con esa doctrina. Sí, claro, es un antecedente histórico, sí, pero lo que estamos viviendo es una cosa que nunca habíamos visto en la historia. Es inédito. Por alcances, por capacidades, por tecnologías, por infraestructuras militares. No es comparable a la doctrina Monroe. Por eso siempre le he llamado a esta estrategia de seguridad nacional con el corolario trompista la doctrina trompista. ¿Por qué es eso? Estás viendo a una bestia descontrolada siendo el presidente de los Estados Unidos, tomando decisiones que podrían destruir el mundo. El mundo, no estoy hablando de un país, dos países, el mundo. Y está empezando a ejercer presiones a nivel continental. Ya empezó en Irán. De hecho, la gota que empezó todo, lo derramó el vaso, fue en Venezuela a inicios de este año. Y yo también desde lo de Maduro advertí que eso era solamente la primera ficha para seguirse después con Irán, y así fue también. Y ahora de Irán van a seguir con el resto del continente americano. Entonces, lo que está haciendo Trump, que ya lo he explicado incluso en el análisis de The Regions, es hacerse del control continental para eventualmente hacerse del dominio global. Y bueno, no me quiero extender demasiado en la trampa de Tucídides, pero evidentemente Rusia y China, por más que ahora sientan y crean que esto no les afecta, y por más que incluso haya habido hasta cierto punto un pacto de repartición o de acuerdo o de zonas de influencia, donde se hayan repartido recursos estratégicos y zonas geopolíticas, tendrán que entender que rusos y chinos, los gringos, siguen siendo una amenaza también a nivel existencial, por más que en este momento lo quieran ignorar. Yo no sé qué tanto poder van a dejar, qué tanta capacidad y qué tanto empoderamiento le van a permitir a Estados Unidos, hasta qué punto. Ellos también tendrán que ser muy inteligentes porque habrá un punto de no return donde tal vez ya sea demasiado tarde para que ellos respondan, porque realmente Trump se está empoderando a un nivel desquiciante. Así que en este sentido, por eso no me gusta compararlo con la doctrina trumpista, porque es algo inédito. Tenemos a una bestia descontrolada, despotricada, que está liberando la capacidad militar de los Estados Unidos, y me parece que lo está haciendo además de la manera más torpe posible, que ni siquiera estás viendo una estrategia clara. Lo puedes ver con el simple caso de Irán, ¿no? Yo en el análisis de Irán que lo hice justo en el momento de la muerte de Ali Khamenei dije, puede que hayan tenido un error de cálculo, y si lo tuvieron, pues evidentemente se les va a cobrar la factura demasiado caro. Lo de Irán puede ser uno de los peores errores de los Estados Unidos en estos últimos tiempos. Y es esa persona, esa figura política, la que está tomando estas decisiones. Así que si pasó eso, pues puede pasar cualquier cosa, es lo que hay que entender. Por eso, incluso podría decir, hasta la doctrina Monroe se veía decente al lado de la doctrina trumpista. Se veía más racional, más ecuánime, más justificada. Y no la estoy justificando, pero la estoy comparando con lo que es la doctrina trumpista, que de verdad no se ven los pies ni se ve la cabeza, está de cabeza. Y así nos va a tener el mundo, al mundo lo va a tener de cabeza. Pero bueno, quiero hablar del Golden Dome, que es yo creo que una cuestión fundamental en esto para entender. Porque evidentemente esto son planes estratégicos. Al entender esto estamos hablando de planes que se proyectan al menos de 50 años en adelante, ¿no? Planes que ya no estaremos vivos.
Y es que bueno, a como vamos, quién sabe si pasado mañana vamos a estar vivos, a cómo están las cosas. Pero bueno, como dice por ahí la frase, ¿qué tan largo plazo? Porque a largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Bueno, de cualquier forma ellos planean a largo plazo lo que se considere largo plazo, lo que sea que se considere como largo plazo. Supongamos 50 años, bueno, ese Golden Dome está proyectado para esos 50 años. Obviamente ya estamos hablando, insisto, sí, yo he dicho que en unos 10, 20 años ya vamos a estar hechos los Juegos del Hambre o Mad Max, pues que Dios nos cuide en esos 50 años, yo creo que ya quién sabe qué quede de planeta y de humanidad en esta tierra. Pero bueno, sigamos. El proyecto este del Golden Dome de los Estados Unidos es un proyecto militar anunciado por el gobierno de Estados Unidos en 2025 para construir un sistema de defensa contra misiles mucho más grande que los actuales. La idea básica es crear un escudo tecnológico multinivel que detecte y destruya misiles enemigos antes de que alcancen territorio estadounidense. Como decía, es una especie emulando un poco al Iron Dome, que por cierto hoy le está entrando todo, ¿no? Al domo de hierro en Israel parece ser que ahora sí que le entró hasta lo que no. ¿Cuáles serían los componentes principales del Golden Dome? El sistema combinaría varias capas, satélites en órbita, misiles de satélites con sensores infrarrojos para detectar lanzamientos de misiles, intercepción en el espacio, satélites o interceptores que destruyan misiles poco después de despegar, defensa en tierra y mar, radares avanzados, sistemas existentes como Patriot, THAAD o interceptores terrestres, TIHAD o interceptores terrestres. IA y redes de mando, inteligencia artificial que coordine detección y respuesta en segundos. ¿Qué amenazas busca detener el Golden Dome? Pues misiles balísticos nucleares, misiles hipersónicos, misiles de crucero, drones o ataques masivos. Costos estimados, pues depende del diseño final, ¿no? Aprox en 375 mil millones de dólares, estimación de la misma Casa Blanca, hasta 831 mil millones o más según otros cálculos. Esto sería algo así como el proyecto Star Wars de Reagan, ¿no? En los años 80. Es que estamos tal cual creo que lidiando con la estrella de la muerte, amigos. Tal cual. Y cuando digo estrella estoy hablando de la de Israel. Sí, de esa estrella estoy hablando. Bueno, así el régimen anglosionista terminó siendo tal cual, ¿no? El imperio de Darth Vader y sus secuaces. Ahora, pretenden un escudo en este sentido de dónde a dónde. Yo he comentado que más allá de que se pueda llegar a ser como una especie de escudo continental, pues lo que a ellos les incumbe sobre todo es proteger a Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Pero de cualquier forma, ellos querrían una especie, vamos a llamarlo así, de escudo continental, les vendría bien y por eso les interesa tanto el control, por ejemplo, de lugares geográficos específicos como Groenlandia, que lo ha dicho el propio Trump, ¿no? Que es por un tema de seguridad nacional lo de Groenlandia, así lo estuvo justificando en diversos foros internacionales. Eh, y evidentemente desde Groenlandia hasta la Antártida. O sea, por eso es tan importante para ellos este control de puntos geográficos tan específicos. Sí a nivel continental, ¿no? A la vez de estarse haciendo de alguna manera, pues yo ya creo que al final estas naciones de lacayos pues terminan siendo colonias, ¿no? O bases militares, ¿no? Lo que es Salvador, lo que ahora lamentablemente podría convertirse Argentina, y lo lamento, insisto, por los argentinos, porque siempre Argentina se ha destacado por ser una tierra de patriotas, ¿no? Nacionalistas, peronistas, en fin. Pero Salvador, Argentina, Chile, todos estos que han estado pues poniéndose de rodillas, Ecuador, pues insisto, ahora serán sus colonias, pero a la vez bases militares fundamentales para los Estados Unidos, ¿no? Em, insisto, o sea, lo que ellos quieren es tener un control continental, digamos, de la seguridad, que, no, que ellos de alguna manera puedan consolidar esa seguridad. Chile, se me estaba olvidando, por cierto. Bueno, Em,
Hay razones en este sentido muy específicas, ¿no? En términos geográficos de por qué estos puntos. Hay que entender que muchos misiles rusos, en el supuesto, llegarían a Estados Unidos por el Ártico, que es la ruta más corta. Por eso radares y sensores en Groenlandia, Alaska o Canadá serían estratégicos. Trump incluso afirmó que Groenlandia sería clave para el Golden Dome, particularmente por esto, ¿no? Porque pues sí se habla de las tierras raras de Groenlandia y demás, pero en esta ocasión sí es cierto lo que dice Trump, o sea, al menos desde su justificación, sí tiene lógica, ¿no? Que sea por razones de seguridad la importancia o el interés nacional que tiene Estados Unidos con respecto a a la estrategia de seguridad nacional de los mismos Estados Unidos. O sea, básicamente, por eso es que les interesa Groenlandia. Em, en este sentido, este proyecto del Golden Dome, pues incluiría radares o bases de detección en países aliados, como lo acabo de decir. Entonces, todos estos que son ahora sus aliados o mascotas, nuevas o anteriores, al final cualquiera de estos ahí podrían tener pues bases de detección y radares, entre otras muchas capacidades militares, ¿no? ¿Cuáles serían las estaciones en zonas estratégicas? Pues básicamente en el Ártico, Atlántico Sur y Pacífico. Ahora, quiero comentar algo antes de seguir, y de hecho yo creo que les voy a poner aquí los videos tan lamentables de una vez antes de seguir. Em, Híjole, es que da hasta pena, ¿no? En verdad que da hasta pena. A ver, vamos a poner este primero. Primero la declaración de Milei, diciendo: me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo, dijo Milei desde Nueva York. Insisto, no se arrastra más porque no hay más piso. Tenemos a Milei, por si fuese poco y les quedaba duda algún argentino, que es más sionista y judío, como él mismo lo está diciendo, que argentino. Yo se los dije, amigos, no saben cuánto me duele y lo lamento, pero se los dije. Se los dije, una y otra vez se los dije. Eh, bueno, pues ahí Javier Milei bailando canciones hebreas junto a un grupo de judíos ortodoxos en Estados Unidos. Híjole, qué cringe da este tipo, eh. Pero yo se los dije, se los juro que se los dije. Uh, I'm very grateful for stay here. I'm feeling blessing. Um, I will do my speech in Spanish, but I have a very big, very good interpreter, and then so. Difícil de ver, casi pidiendo permiso por hablar en español después de la declaración del propio Trump diciendo: yo no me voy a aprender su maldito idioma, casi nos dijo, ¿no? Qué cringe, de veras que cringe. Voy a comentar esta noticia breve, entendiendo, insisto, cómo es obvio que la zona se tiene que estar preparando dado lo que estamos viendo. Está esta nota de: con el despliegue de 300 efectivos, cazas y drones, la Fuerza Aérea Brasileña inició el ejercicio EXOP IBR 2026. Teniendo como premisa fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, la Fuerza Aérea Brasileña inició este ejercicio con el despliegue de 300 efectivos, cazas y drones. La actividad se desarrolla durante los días 2 al 16 de marzo en la base aérea de Santa María, en el estado de Río Grande do Sul. Reuniendo medios y personal de las tres Fuerzas Armadas brasileñas en un escenario de conflicto simulado orientado a mejorar la interoperabilidad y la preparación conjunta. Lo que quiero decir con esto es básicamente es que es obvio que ya todos tenemos las alarmas encendidas porque nos están llevando a escenarios
bélicos, directamente, nos están llevando a la guerra. Y bueno, ya había dado... En Miami, la llama Escudo de las Américas. Shield of the Americas Summit, the brand new military coalition to Voy a dejar por acá el video de Spanish Revolution, aquí voy a dejar los links como siempre, que bueno, básicamente resume lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo lo lamentable que ha sido este tema. Bueno, siguiendo, y ahora sí diría que profundizando, porque como lo dije hace 2 días, de esto no hay mucho que realmente entender, o sea, lo único que hay que entender es lo que ya explicamos en la primera mitad. Estamos ante básicamente la sumisión vergonzosa de estos lacayos latinoamericanos. Y fuera de eso no hay más. O sea, el pretexto va a ser que nos van a querer intervenir, encontrar cualquier pretexto, inventarse cualquier pretexto para mandar misiles, bombas, drones. Y obviamente el as bajo la manga que siempre quieren ocupar es que es para combatir al narco, y ahora más que cuando ya les etiquetaron a muchos de estos, particularmente en México, como organizaciones terroristas que van a querer estar tratando como Al Qaeda. Yo lo vengo advirtiendo también desde hace muchos años y ahora es un hecho, desafortunadamente, ¿no? Mi advertencia se cumplió. Entendiendo también todavía quien cree que todavía no entienden cómo están estas operaciones de falsa bandera y estas creaciones de supuestas organizaciones terroristas como Al Qaeda, ¿no? Se siguen, insisto, tragando el cuento. Hasta de Al Qaeda se siguen tragando todavía el cuento. Bueno, ahora sí siguiendo con Milei, porque por eso puse un poquito esta humillación, auto, autohumillación del propio Milei. Quiero hacer una pequeña memoria de lo que yo comentaba. Milei pidió que Argentina entrara a la OTAN, considera como una especie de socio global en la OTAN, casi desde el inicio de su gobierno, ¿no? Obviamente con lo que implica, ¿no? Pero insisto, desde entonces ya Milei andaba bélico y me sorprende, insisto, que tantos argentinos se hayan tragado el cuento de Milei. En fin, esta solicitud se formalizó en abril de 2024 mediante una carta presentada por el ministro de Defensa argentino en Bruselas, buscando beneficios como cooperación militar, ejercicios conjuntos, acceso a entrenamiento y tecnología, intercambio de inteligencia. Y bueno, si a esto le sumas que Milei es sionista, como él mismo lo confiesa, pues obviamente es básicamente la aceptación o el intento de tener vamos a decir, como la especie de infraestructura militar que le puede llegar a dar el propio régimen anglosionista, que ya he explicado que es una mancuerna, ¿no? La tecnología y la capacidad militar gringa, pues está vinculada directamente a la tecnología y capacidad militar israelí. Lo acabo de analizar hace un par de días, ¿no? Bueno, además, Milei tuvo un viaje a la Antártida, que al inicio se justificó con otra razón que muchos también se creyeron. El viaje ocurrió en enero de 2024, a inicio de su gobierno. El motivo oficial de esa visita fue anunciar la iniciativa argentina de investigación climática antártica. Hazme el favor, ¿no? Cuando ellos son los principales negacionistas del cambio climático. Empecemos por Donald Trump. Ese fue el motivo oficial. El contexto real y estratégico, o sea, off the record, lo real, es que Milei tuvo una reunión con la jefa de Comando Sur de Estados Unidos. Muchos no saben esto. Para una discusión sobre un polo logístico en Ushuaia para operaciones hacia la Antártida y por un creciente interés estadounidense en la zona, que es obvio que ahora voy a explicar. ¿Por qué la Antártida es estratégica? Por varias razones geopolíticas. Hay acceso al continente antártico por rutas marítimas del Atlántico Sur, por los recursos potenciales, minerales, energía, por la presencia científica con valor geopolítico. Ahora, pues hay evidentemente relaciones en todo esto que estamos comentando. Hay una conexión geopolítica más amplia. Por lo que yo estaba diciendo, Estados Unidos quiere un control continental, evidentemente, para ataque y para defensa, ¿no? O sea, matar dos pájaros de un tiro. Entonces, Estados Unidos quiere reforzar el control tecnológico y militar del hemisferio occidental. De hecho, está planteado así.
literalmente en la Estrategia de Seguridad Nacional en el apartado de The Region. Si no lo han leído, ya estamos en marzo y cada que los veo les insisto en que lean ese documento, pues por favor háganlo. Ahí viene redactado específicamente, ¿no? También por el interés creciente en Ártico y Antártida, como lo hemos estado comentando ahora, y para una cooperación militar con países aliados. Bueno, ahora la importancia geopolítica del Atlántico Sur y la Antártida está creciendo demasiado. Por eso, en los últimos años, varios países, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, están prestando más atención a esa región. No es un tema muy visible en general en noticias cotidianas, pero para estrategias militares y geopolíticas es cada vez más relevante. Vamos a analizar así brevemente, ¿no? La Antártida, que es como este gran territorio congelado del planeta, es un continente enorme, ¿no? Aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, el 90% del hielo del planeta, enormes reservas potenciales de agua dulce. Existe este Tratado Antártico, el continente está regulado por el Tratado Antártico firmado en 1959. Establece que la Antártida solo puede ser usado con fines científicos, se prohíben bases militares y explotación minera. Los reclamos territoriales quedan congelados, pero hay un detalle importante. El sistema de protección minera, Protocolo de Madrid, puede revisarse a partir de 2048, o sea, hace ya mero. Por eso muchos países ya están posicionándose. Mira qué curioso, ¿no? 2048, justo 100 años después de la creación del Estado de Israel, o sea, hace en el mero siglo. Y 3 años, bueno, vamos a decir 90 y... ¿qué serían? 2048... Pues sí, serían 3 años antes, o sea, serían 97 años, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, recursos potenciales. Digamos, es una razón estratégica como todo lo que está ocurriendo en este tema de recursos. Se cree que la Antártida podría tener petróleo y gas bajo el hielo, minerales raros, enormes reservas de agua dulce, pesca muy rica en el océano circundante. No se explotan hoy, pero si el tratado cambiara, el país mejor posicionado tendría ventaja. Ahora, el Atlántico Sur, pues también es una ruta marítima clave, ¿no? El Atlántico Sur conecta América, África, la Antártida, rutas hacia el Pacífico. Puntos críticos: Paso Drake entre Sudamérica y Antártida, Cabo de Hornos, rutas marítimas que podrían ganar importancia si cambian rutas globales. Si hubiera crisis global o conflictos, controlar esa ruta sería estratégico. Ahora, bases y presencia militar indirecta. Aunque el tratado prohíbe militarización directa, los países usan bases científicas, entre comillas, que también tienen valor estratégico. Principales actores: Estados Unidos, con bases científicas, que podían ser bélicas también, aunque te las vendan como científicas o etiqueten como científicas, porque pues que la ciencia también puede ser ciencia militar, ¿no? O ciencia enfocada en la guerra, ¿no? Ciencia bélica. Insisto, son bien mañositos. Y bueno, también tienen presencia naval en el hemisferio sur. Reino Unido, pues las famosísimas Islas Malvinas, base militar importante, controla una zona enorme del Atlántico Sur. China, varias bases científicas antárticas, flota pesquera grande en el Atlántico Sur. De hecho, por cierto, hablando ahora que toco las Malvinas, no vaya a ser un parteaguas también, ¿eh? Ahí estas rencillas y estos conflictos como que no terminaron muy bien entre Reino Unido y Argentina con el tema de las Malvinas. Bueno, vamos a ver cómo se va dando, ¿no? China, varias bases científicas antárticas, flota pesquera grande en el Atlántico Sur. Rusia, presencia científica histórica y también interés en investigación geológica. Ahora, Argentina y Chile son estratégicos. Y lo malo en este sentido es que hoy están gobernados por la derecha. Por Milei en el caso de Argentina y por Kast en el caso de Chile. Las ciudades más cercanas a la Antártida son Ushuaia y Punta Arenas. Desde ahí salen barcos científicos, expediciones, logística antártica. Por eso varios proyectos internacionales quieren usar esas ciudades como hub logístico. Estados Unidos ha mostrado interés en infraestructura logística en Ushuaia,
cooperación militar con Argentina. El triángulo estratégico del sur, digamos, digamos que hay tres puntos claves, ¿no? Primero, Groenlandia, control del Ártico y rutas hacia Estados Unidos, que bueno, no está en el sur, pero es un punto estratégico. Segundo, Malvinas, control del Atlántico Sur. Tercero, Ushuaia, diagonal Patagonia, digamos, que es el acceso a la Antártida. Esto no significa que exista realmente un solo plan militar, ¿no? Pero hay que entender que estos puntos son geográficamente estratégicos. Ahora, ¿qué podría pasar después de 2048? Pues hay tres escenarios posibles, ¿no? Mantener el tratado, la Antártida sigue siendo científica, ajá. Segundo, podría ser una competencia por recursos, los países empiezan a presionar para explotar minerales o energía. Por eso es que también Trump está justificando sus anticipaciones y se está adelantando, como en el caso de, mm, de Groenlandia, ¿no? Si ustedes han puesto atención a lo que ha dicho o sus justificaciones de Trump, dice, pues es que si no lo hacemos ahora nosotros, lo va a hacer en algún momento Rusia o China. Algo así, ¿no? Es más o menos la tensión geopolítica que se está dando en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur, en términos geopolíticos, ¿no? En este sentido, pues hay una nueva geopolítica polar, ¿no? Tanto Ártico y Antártida se vuelven zonas claves de rivalidad global. Hay algo, un fun fact, ¿no? Si el hielo antártico se derritiera completamente, algo que tardaría siglos, el nivel del mar subiría más de 50 metros, lo que cambiaría totalmente el mapa del planeta. Bueno, esto ya lo hemos llegado a comentar en algún momento. Eh, En este sentido, por ejemplo, en muchos análisis geopolíticos he llegado a notar que pues, se habla de lo típico, ¿no? Estados Unidos versus China, como el verdadero conflicto geopolítico del siglo XXI, pero tal vez el verdadero conflicto o parte de ese conflicto también va a ser un conflicto en los polos. O sea, no hay que omitir ese conflicto, que va a ser un conflicto importante por los polos. Ahora sí que por la hegemonía polar, ¿no? A ver quién se queda y quién controla los polos. En este sentido, pues el Ártico y la Antártida van a ser fundamentales en este conflicto geopolítico del siglo XXI, ¿no? Em, y serían evidentemente, ¿no? Uno de los escenarios geopolíticos clave, realmente no es exageración, ¿no? O sea, estamos también entrando en una era polar. Además, todo esto, pues por el cambio climático, que yo soy de los que creen las evidencias del cambio climático. Hay hay quienes niegan el tema del cambio climático. Por cierto, yo creo que algún día vamos a hacer un comentario y análisis al respecto de los negacionistas, de todo, pero hay muchos que son particularmente del cambio climático, incluido el mismo Trump, ¿no? En primera instancia, empezando por Donald Trump. Entonces, evidentemente va a haber una competencia importante, una batalla, de hecho, por los recursos naturales y rutas marítimas que se están volviendo estratégicas en estas regiones. Hay que entender de entrada que el Ártico es un polo que ya se está militarizando, evidentemente, y esto nos acaba de constar, ¿no? Es para pronto, ya estaba la OTAN empezando a considerar llevar algunos soldados a defender a Groenlandia en contra de la intervención gringa. Hazme el favor, ¿no? O sea, es que qué tiempos estamos viendo, en qué momento íbamos a pensar, ¿no? Que, que europeos se estuvieran preparando para enfrentar a gringos por Groenlandia, ¿no? Qué locura, de verdad. Pero bueno, el Ártico es el lugar donde el cambio ya está ocurriendo, insisto. Primero el hielo se está derritiendo. Cada verano hay menos hielo marino. Eso abre nuevas rutas marítimas, las dos más importantes, la ruta del norte bordeando Rusia y el paso del noroeste hacia Canadá, el también llamado Estado 51 por Donald Trump, que es otro tema que ya hemos analizado, el de Canadá, ¿no? Por eso Mark Carney también está pues defendiendo Canadá, sabiendo los intereses que también puede llegar a tener Estados Unidos en ese sentido, ¿no?
Insisto, en este mundo hoy nadie se salva, ¿eh? Nadie se salva. Y como le dice Carney en su frase en Davos, si no estás en la mesa, estás en el menú. Bueno, estas rutas pueden reducir los viajes entre Asia y Europa hasta 40% más cortos que por el canal de Suez. Hay recursos abundantes y gigantes, ¿no? El Ártico podría contener aproximadamente 13% del petróleo mundial no descubierto, 30% del gas natural no descubierto, según estimaciones del US Geological Survey. Militarización creciente, insisto, es evidente. Rusia ha construido decenas de bases árticas, rompehielos nucleares, radares y sistemas antimisiles. Estados Unidos, bases en Alaska, expansión de radares y sensores. La OTAN, ejercicios militares en Noruega y el Ártico. Por eso el Ártico ya es una zona estratégica activa. Ahora, la Antártida, el polo que vamos a decir aún está congelado políticamente, militarmente, pero que se puede descongelar, por supuesto, ¿no? Entonces, a diferencia del Ártico, la Antártida tiene reglas estrictas, ¿no? Está regulada por reglas en un mundo sin reglas, entendiendo, ¿no? Porque hoy ya nadie está respetando las reglas. Por eso es que yo creo que incluso Milei lo mandaron a la Antártida, ¿no? Y quien lo mandó fue Trump, el gobierno de los Estados Unidos. Porque es la mascota desde entonces, insisto. Porque ya sabían lo que iban a hacer, ¿no? Que era llegar a este momento. Entonces hay que entender que esto de las reglas es como que una ilusión en un mundo sin reglas o en un mundo de la ley del más fuerte o la ley de la selva. Cuando estamos bajo la ley de la selva o la ley del más fuerte, las reglas no existen. La regla o la única regla es la ley del más fuerte y en este caso, pues es el bully de Donald Trump. Pero bueno, en teoría, mejor digámoslo así, está regulada la Antártida por el Tratado Antártico. Estas reglas principales hablan de que solo puede haber uso científico, se prohíben las bases militares y hay una prohibición de explotación minera. Pero hay un punto clave, la revisión de 2048. El protocolo ambiental que prohíbe minería puede revisarse a partir de 2048. Eso significa que países podrían presionar para explotar recursos. Por eso muchos están posicionándose desde ahora. Por eso también, insisto, Trump se está tratando de anticipar. En una de esas, hasta el propio Trump adelanta esa fecha. Y lo hace mañana, ¿no? O sea, en fin, China, el actor que más evidentemente le preocupa a Occidente. China no es país polar. Occidente, lo que ya también entendamos por Occidente, ¿no? Porque ya no sabemos realmente qué es Occidente. O sea, entendiendo que Trump, o sea, si el gobierno de los Estados Unidos actualmente se está peleando con Canadá y con Europa y con sus socios típicos, o sea, ya no sabemos realmente qué es eso de Occidente, pero al menos podemos decir, a Trump sí le preocupa China, ¿no? China no es país polar, pero se autodefine como Near Arctic State, estado cercano al Ártico. Tiene bases científicas en Antártida, estaciones en el Ártico, rompehielos, flota pesquera enorme, también promueve algo llamado Ruta Polar de la Seda, parte de la iniciativa Belt and Road. Esto preocupa a Estados Unidos y Europa. Ahora este mapa estratégico del siglo XXI, pues vemos tres zonas clave, ¿no? El Pacífico, o sea, el conflicto Estados Unidos-China por Taiwán, con el mar del sur, con el mar del sur de China. La segunda zona es el Ártico, con Rusia-OTAN, ¿no? Rutas marítimas y energía. Y la tercera, pues la Antártida, con competencia futura por recursos, ¿no? Entonces el hemisferio sur importa cada vez más, ¿no? El acceso a la Antártida depende de pocos lugares, Ushuaia, Punta Arenas, las Islas Malvinas, por eso el Atlántico Sur está ganando importancia estratégica. Durante la Guerra Fría la geopolítica se centraba nada más en Europa, Medio Oriente, Pacífico, pero ahora el futuro podría incluir una geopolítica polar, como estoy comentando, ¿no? Porque en los polos se combinan recursos energéticos, rutas comerciales, ciencia climática, tecnología espacial y vigilancia militar. Es curioso cómo supuestamente hay tanta regla para la Antártida o incluso el Ártico, pero en algún momento en la Guerra Fría, entonces incluso algunos países llegaron
a considerar o planear detonar bombas nucleares, ¿no? En la Antártida o el Ártico, con fines científicos o militares también, ¿no? O sea, porque así se las gastan siempre. Vamos a lanzar una bombita nuclear nada más con fines científicos. Por suerte nunca se realizaron. Ahora, hay una relación entre los polos, las islas remotas y el espacio, o sea, también satélites, misiles y vigilancia global. Es una de las partes menos visibles de la geopolítica moderna, pero de las más importantes. Muchos sistemas militares y de comunicación dependen de posiciones geográficas muy específicas en el planeta. Por eso lugares que parecen aislados como Groenlandia, Malvinas, Antártida o Alaska tienen un valor estratégico, porque hay que entender que tenemos ya que evolucionar en qué momento estamos. Muchos se quedan pensando como si estuviéramos en la época de los piratas, ¿no? Ya estamos hoy prácticamente conquistando Marte, ¿no? Entonces, ya prácticamente quieren ir a colonizar otros planetas. O sea, ya la lucha ya no es nada más saber que nos quedamos acá abajo, es que se quedan en el espacio. Pero eso ya lo dejaremos para otro análisis. Pero hay que situarnos, ¿no? En dónde está la tecnología. Entonces, satélites y vigilancia global. En este sentido, muchos satélites de observación militar usan órbitas polares, curiosamente, ¿no? Eso significa que pasan por cerca del polo norte y del polo sur en cada vuelta. Mientras la Tierra gira debajo, el satélite puede escuchar o fotografiar todo el planeta. Ventajas de esta órbita polar, pues es la cobertura completa de la Tierra, observación constante de cualquier región, ideal para espionaje, clima, hipervigilancia o vigilancia militar. Por eso los polos son claves para estaciones de seguimiento, recepción de datos y control de satélites. Esta es una cuestión fundamental para entender. También por detección de misiles nucleares. Durante la Guerra Fría se descubrió algo clave. La ruta más corta entre Rusia y Estados Unidos pasa por el Polo Norte. Esto es fundamental, anótenlo. Por eso los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, normalmente volarían, la ruta, digamos, sería Rusia, luego Ártico, luego América del Norte. Esa sería la ruta. Rusia, Ártico, América del Norte, ¿no? Entonces, pues imagínense la importancia. Esto llevó a instalar radares de alerta temprana en lugares como Groenlandia, Alaska, Canadá, Reino Unido. Estos radares detectan lanzamientos nucleares en minutos. ¿Por qué Groenlandia es tan importante? Groenlandia alberga, sin albur, una de las bases más importantes de Estados Unidos. Pituflik Space Base, antes llamada Thule Air Base, funciones principales: radar de alerta nuclear, seguimiento de satélites, vigilancia espacial, comunicaciones militares. Por eso Estados Unidos ha mostrado interés estratégico en Groenlandia, insisto, durante décadas, porque no empezó con Trump. El papel de las islas remotas. Muchas islas tienen valor porque sirven como puntos intermedios de vigilancia y logística. Ejemplos: Islas Malvinas, base británica en el Atlántico Sur; Diego García, Océano Índico, base militar clave de Estados Unidos; Guam, en el Pacífico, centro estratégico en Asia. Estas islas permiten radares, estaciones satelitales, bases aéreas, control de rutas marítimas. Ahora, el espacio y los sistemas de defensa. Proyectos como Golden Dome dependen de redes globales de satélites, sensores terrestres, radares, inteligencia artificial. La lógica es detectar misiles en 3 etapas: lanzamiento, vuelo en el espacio y reentrada hacia el objetivo. Para eso se necesita una cobertura planetaria. ¿Por qué el Polo Sur también importa entonces? Aunque es menos militarizado, tiene valor para observatorios espaciales, telescopios, estaciones de seguimiento satelital. Un ejemplo es la base Amundsen Scott South Pole Station. Allí se realizan estudios del cosmos, detección de partículas, observación del universo profundo. La lógica estratégica completa entonces es que los estrategas militares piensan en el planeta como una red de sensores: satélites en órbita, radares en tierra, bases en lugares clave. Los polos y las islas remotas son como nodos del sistema. Controlarlos permite ver lanzamientos de misiles, rastrear satélites, vigilar océanos, controlar rutas globales. En este sentido, la geopolítica tendrá 3 niveles simultáneos en el futuro, ¿no? Tierra, o sea, territorios y rutas; polos, sensores y acceso estratégico; y espacio, satélites y defensa orbital. Por eso, insisto, hay que situarnos en el mundo en que estamos. Ya no solo estamos en la época de los piratas que van a sacar oro, no. Esto ya se está luchando en el espacio, entendámoslo, ¿no?
Esto ya es la guerra de las... O sea, estamos a un año luz de la guerra de las galaxias. Bueno, a un año normal, porque años luz sería bastante tiempo. Ahora, la idea de una red hemisférica de sensores y radares desde el Ártico hasta el Atlántico Sur no es, digamos, una política anunciada oficial, pero realmente varios militares es obvio que han observado que la infraestructura estratégica de Estados Unidos en el continente americano eh, forma algo parecido a un arco de vigilancia, ¿no? Es como el arco de alerta temprana del hemisferio norte. Durante la Guerra Fría se creó una red de radares en el Ártico llamada Due Line Distant Early Warning Line, DEW. Participaban Estados Unidos, Canadá. El objetivo era detectar misiles soviéticos que cruzaran el Polo Norte. Los radares estaban en Alaska, Canadá, Ártico, Groenlandia. Hoy esa red evolucionó dentro del sistema del NORAD. Ahora hay una expansión hacia el espacio. Desde los años 2000 el sistema ya no depende solo de radares, también incluye satélites de detección infrarroja, sensores en órbita, estaciones terrestres de seguimiento. Esto permite detectar lanzamientos de misiles, pruebas espaciales, movimientos orbitales. Aquí es donde proyectos como Golden Dome encajan. Ahora, el punto ciego del hemisferio sur. Durante décadas la mayor preocupación era un ataque desde Rusia, Europa, Asia. Por eso el sistema estaba concentrado en el hemisferio norte. Pero ahora hay nuevas preocupaciones. Ahora hay misiles hipersónicos, satélites antisatélite, ataques desde otras regiones. Esto hace que algunas estrategias hablen de un vacío de sensores en el hemisferio sur. Entonces el Atlántico Sur es un nodo estratégico, ¿no? El Atlántico Sur tiene pocos puntos estratégicos. Islas Malvinas, base militar británica, insisto, importante, Ushuaia y Punta Arenas. Estos lugares pueden servir para estaciones satelitales, radares, control marítimo, logística antártica. Entonces, en los últimos años se han visto señales de interés estratégico en el sur. Hay cooperación militar con Argentina, con Milei particularmente, visitas del Comando Sur de Estados Unidos, proyectos logísticos en Ushuaia. Entonces, de alguna manera yo diría, a ver, pues ya llámenle base militar directa, ¿no? O sea, come on, cut the BS, cut the bullshit. Y bueno, ellos lo pintan como cooperación estratégica. Ok, sale, bye. Ahora, ¿cómo se vería una red hemisférica en teoría? Sería algo así como Ártico, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Caribe, Atlántico Sur, Patagonia, Antártida. O sea, lo que leí son los puntos continentales, digamos, ¿no? De esta red. O sea, vamos bajando, ¿no? O sea, es Ártico, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Caribe, Atlántico Sur, Patagonia, Antártida. Más o menos esa sería la estructura, ¿no? De la red hemisférica. Ahora, esto permitiría seguimiento de satélites en todo el planeta, detección de misiles desde múltiples direcciones, control de rutas marítimas estratégicas. Esto preocupa a algunos países, ¿no? Si una potencia controla sensores en todo el hemisferio, podría monitorear lanzamientos de misiles, vigilar comunicaciones, rastrear satélites, controlar rutas marítimas. Por eso potencias como China o Rusia también buscan presencia científica o tecnológica en regiones polares, ¿no? Como fun fact, y ya vamos terminando, en la actualidad existen más de 8.000 satélites activos orbitando la Tierra y la mayoría pertenece a Estados Unidos o empresas estadounidenses. Eso hace que el espacio cercano a la Tierra se haya convertido en una nueva capa estratégica del poder global. Por eso también que Estados Unidos haya querido comprar Groenlandia durante tanto tiempo, ¿no? La idea de que Estados Unidos compre Groenlandia no surgió solo en tiempos recientes. Ha aparecido varias veces en la historia porque la isla tiene una posición geográfica extremadamente estratégica. Groenlandia está justo entre América del Norte, Europa, Rusia y el Océano Ártico. Esto la convierte en un punto ideal para vigilancia militar, rutas aéreas, rutas marítimas y seguimiento espacial. Hay varios intentos históricos de compra. Estados Unidos ya intentó comprar Groenlandia en 1867, después de comprar Alaska a Rusia. Se discutió comprar Groenlandia. En 1946 el gobierno estadounidense ofreció a Dinamarca unos $100 millones por la isla. En 2019 el presidente Donald Trump volvió a plantear la idea y bueno, ahora ya la quiere tomar casi a la fuerza, ¿no? Dinamarca rechazó la propuesta en todas las ocasiones, pero el hecho de que Estados Unidos lo haya intentado varias veces muestra que la isla tiene valor estratégico constante. Ahora, el papel militar de Groenlandia está esta instalación militar clave que ya comenté, Pitluftlik Space Base, con las funciones principales, ¿no? De la detección de misiles balísticos nucleares, el seguimiento de
satélites y demás, ¿no? La base forma parte del sistema de alerta temprana de NORAD. Esto significa que si un misil fuera lanzado desde Eurasia hacia América del Norte, uno de los primeros lugares en detectarlo, obviamente, sería Groenlandia. Muchos satélites de observación y espionaje usan órbitas polares. En estas órbitas los satélites pasan cerca del polo norte y el polo sur. Y cada vuelta permite observar una franja distinta del planeta. Para controlarlos y recibir datos se necesitan estaciones en latitudes altas, cerca del Ártico. Groenlandia es ideal para eso porque está muy al norte, tiene poca interferencia electrónica, permite contacto frecuente con satélites polares. Y bueno, ya el recurso natural es el pilón, ¿no? Los recursos naturales. Además del valor militar y espacial, Groenlandia también tiene recursos importantes. Minerales raros, uranio que ya sabemos para qué se usa, ¿no? Para las bombas atómicas, tiene petróleo y gas potenciales, tiene enormes reservas de agua dulce. Muchos de estos recursos se vuelven más accesibles a medida que el hielo ártico se derrite, ¿no? El Ártico, pues es, insisto, una zona estratégica. Con el deshielo del Ártico aparecen nuevas rutas marítimas como la ruta del norte de Rusia o el paso del noroeste en Canadá. Estas rutas pueden reducir mucho el tiempo del transporte entre Asia y Europa. Eso hace que el Ártico sea cada vez más importante para comercio, energía y seguridad militar. Entonces, la dimensión espacial del poder global, esto es lo que hay que entender y próximamente haremos el análisis. Hoy la geopolítica no se limita a tierra y mar, también incluye el espacio cercano a la Tierra. Satélites controlan comunicaciones, GPS, Internet global, vigilancia militar, detección de misiles, ¿no? Por eso lugares como Groenlandia funcionan como nodos entre el espacio y la Tierra. Otro fun fact, Groenlandia es tan grande que si fuera un país independiente sería el 12º más grande del mundo, pero tiene solo unos 56,000 habitantes. Imagínate, 56,000 habitantes. Yo creo que Catepec tiene más gente. Ahora bueno, es obvio, como lo que acabo de decir en síntesis, Atlántico Sur y la zona cercana a la Antártida podrían también volverse tan estratégicos como el Ártico. No es algo inmediato, pero se basa en tendencias geopolíticas, energéticas y tecnológicas que ya están ocurriendo. La Antártida en este sentido está relativamente aislada del resto del mundo. Los puntos de acceso más cercanos están, como ya comenté, en Ushuaia y Punta Arenas. Desde estas ciudades salen la mayoría de expediciones científicas, barcos logísticos, misiones antárticas. Si en el futuro aumentara la actividad en la Antártida, estas ciudades se volverán puertos estratégicos globales. También hay recursos naturales antárticos. Hoy está prohibido explotar estos recursos, pero muchos científicos creen que el continente podría tener petróleo y gas bajo el hielo, minerales raros y enormes reservas de agua dulce. Además, el océano circundante tiene una de las mayores reservas de krill, base de la cadena alimentaria marina. Si en el futuro se permitiera explotación, el acceso logístico desde el Atlántico Sur sería clave. Y bueno, como ya comenté, control de rutas marítimas y presencia militar estratégica, más el seguimiento espacial. Por eso países y agencias espaciales buscan lugares en Patagonia, Chile, Australia y Sudáfrica, ¿no? Estos sitios pues van a ayudar a controlar satélites en órbitas polares, recibir datos espaciales y rastrear objetos en órbita. En fin, pues este es más o menos el approach que hacemos el día de hoy, con algo que no se comenta demasiado, insisto, ¿no? Argentina, Chile y el Reino Unido tienen reclamos territoriales superpuestos en la Antártida, pero están congelados, irónicamente, por el Tratado Antártico. Si ese sistema cambiara en el futuro, esas reclamaciones podrían volver a ser relevantes, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente hasta hoy, ¿no? Lo que comentamos. Voy a cerrar nada más con un dato. Como se habrán dado cuenta, Macron estuvo cantando la Marseillaise en un submarino, creo en un acto bastante solemne y bastante llegador, bastante impactante, ¿no? Realmente ver esa escena sin música, lo cantaron a capela, ¿no? Hace poco el presidente francés Emmanuel Macron apareció en un video cantando la Marseillaise junto a marinos dentro de un submarino nuclear francés, ¿no? Además, para mi gusto eso es un simbolismo de estamos listos. Claro que es un mensaje de disuasión, pero está diciendo de alguna manera, si llega la guerra, estamos listos, ¿no? Este tipo de imágenes suelen ocurrir cuando un presidente visita fuerzas nucleares o navales, intenta mostrar capacidad de disuasión, envía un mensaje político estratégico que para mi gusto pues es justo lo que ocurrió.
Es una señal simbólica muy poderosa en términos de poder militar y cohesión nacional. Y creo que pues combinó los dos símbolos importantes Macron, ¿no? Guerra e himno nacional. Francia mantiene una fuerza nuclear submarina muy importante dentro de su doctrina de defensa, ¿no? Los submarinos nucleares y la disuasión, en este sentido, Francia posee submarinos estratégicos capaces de lanzar misiles nucleares. Estos submarinos patrullan continuamente el océano, son muy difíciles de detectar, garantizan que el país pueda responder a un ataque nuclear. Esto es la clásica disuasión nuclear, ¿no? La idea de que ningún enemigo atacará si sabe que habrá respuesta. Ahora, el fondo del mar, como diría la canción de La Sirenita, es la infraestructura crítica del mundo, ¿no? Cuando hablamos de esto, del fondo nuclear, pues hablamos de la inteligencia artificial y de las capacidades digitales y tecnológicas del mundo que muchos no saben están al fondo del mar. Como que no hay mucho entendimiento de esto. Hay quienes piensan que están en la nube y la nube está quién sabe en dónde o en el espacio. Muchas cosas están debajo del mar. En este sentido hay una conexión real. Más del 95% del tráfico mundial de Internet viaja por cables submarinos, nada más por darles un dato. Estos cables conectan centros de datos, redes financieras, comunicaciones militares, sistemas de inteligencia artificial. Los grandes centros de inteligencia artificial, como los de empresas tecnológicas, dependen de estas redes. Por eso el fondo del mar se ha vuelto evidentemente la infraestructura estratégica global, que es, digamos, también pues el nuevo campo de batalla submarino, ¿no? En los últimos años ha surgido un concepto militar llamado Sea Warfare, guerra del fondo marino. Incluye drones submarinos, sensores en el fondo del mar, vigilancia de cables, sabotaje de infraestructura submarina. Esto se volvió tema serio después de incidentes como el sabotaje del gasoducto Nord Stream Pipelines en 2022. Ese evento mostró que infraestructura submarina puede ser atacada. ¿Quiénes competirían en este campo de batalla? Pues las principales potencias navales y tecnológicas, ¿no? Estados Unidos, con la mayor red de vigilancia submarina y la flota submarina avanzada, Rusia, con submarinos especializados en operaciones profundas, historial de vigilancia de cables, China, con gran expansión naval y desarrollo de drones submarinos, la OTAN y aliados, por protección de cables e infraestructura. No significa que, pues de momento esté ocurriendo, pero puede ocurrir muy prontamente, ¿no? Hay una competencia tecnológica y estratégica más en este mundo que pues es bélico claramente, ¿no? ¿Por qué el océano se está volviendo más importante? Pues tres razones principales. Datos, cables submarinos transportan internet global, energía por gasoductos y cables eléctricos submarinos y militar, ¿no? Submarinos nucleares y sensores oceánicos. Entonces, en este sentido, en el fondo del mar es la nueva infraestructura crítica del planeta por todo lo que implica, ¿no? En este sentido, pues potencias tecnológicas y navales están desarrollando capacidades para proteger o sabotear esa infraestructura. Les doy un fun fact al respecto. Hay más de 500 cables submarinos que recorren alrededor de 1.4 millones de kilómetros por los océanos. Si una parte importante de esa red se interrumpiera, gran parte del internet pues, del planeta se cae. Podría colapsar temporalmente o hasta que lo arregle, ¿no? En fin, por cierto, hay unos cables submarinos, por cierto, cerca de México y América Latina que también se está volviendo una zona estratégica en esta red global. By the way, esto creo que lo voy a dedicar a un análisis por separado, ¿no? El Internet que usamos todos los días, incluyendo inteligencia artificial, streaming, bancos, redes sociales, todo, viaja principalmente por cables de fibra óptica en el fondo del mar. De hecho, más del 95% del tráfico mundial de datos pasa por cables submarinos y no por satélites, que es lo que, insisto, por momentos siento que la gente se confunde. En América Latina existe una red bastante densa que conecta la región con Estados Unidos, Europa y Asia. Hay cables que pasan cerca de México. Uno de los más importantes es el sistema Maya 1. Conecta Florida, México, Centroamérica y Colombia. Tiene un punto de aterrizaje en Cancún, mide más de 4.300 kilómetros. Este cable permite que el tráfico digital de gran parte de Centroamérica y el Caribe llegue a Estados Unidos, donde están muchos centros de datos. También hay nuevos proyectos como AMX3 Tikal, posible conexión adicional en Cancún, capacidad estimada de 190, muy alta para datos modernos.
TBPS. Conexiones de Sudamérica con otros continentes. Hay varios cables estratégicos que conectan Sudamérica con el resto del mundo. Europa, ELA-Link, conecta Portugal con Brasil. Aprox 5.900 kilómetros de longitud, reduce la latencia entre Europa y Sudamérica. También en África, Atlantis 2, conecta Argentina y Brasil con África y Europa, 12.000 kilómetros de cable. Pacífico, el cable Panam conecta países del Pacífico sudamericano con Estados Unidos. Hay nuevos proyectos estratégicos en la región. Uno muy interesante es el Humboldt Cable. Conectará Chile con Australia, hablando de aproximadamente 14.800 kilómetros. Podría funcionar alrededor de 2027. Este cable es importante porque conecta Sudamérica directamente con Asia-Pacífico y convierte a Chile en un hub digital regional. Y bueno, también hay proyectos nuevos en el Golfo de México como el sistema MANTA, que conectará México con Estados Unidos, Panamá y Colombia para mejorar la conexión regional. ¿Por qué estos cables son estratégicos? Bueno, los cables submarinos transportan Internet global, transacciones financieras, comunicaciones militares, datos de inteligencia artificial, por eso se consideran infraestructura crítica global. Si varios cables fueran dañados, bancos podrían detener operaciones, Internet internacional colapsaría parcialmente, comunicaciones militares se verían afectadas. El Atlántico y el Caribe como nodos claves. En América Latina hay 3 zonas especialmente importantes. Caribe-Florida, principal conexión digital hacia Estados Unidos. Brasil-Europa, conexión directa con el continente europeo. Chile-Pacífico, futura conexión con Asia. Esto explica por qué varias potencias tecnológicas, Estados Unidos, China, empresas como Google o Meta, están invirtiendo mucho en cables en la región. La idea clave es que el fondo del mar es básicamente la autopista física del Internet mundial. Los cables que pasan por México y América Latina conectan el hemisferio occidental con Europa y Asia. Un fun fact es que aunque los satélites parecen dominar las comunicaciones, la realidad es que los satélites solo manejan una pequeña fracción del tráfico, porque los cables de fibra óptica son mucho más rápidos y baratos para transportar grandes volúmenes de datos, ¿no? Ahora, pues no olvidemos además, ¿no?, que aquí mismo en el mar enfrían la tecnología de inteligencia artificial, ¿no? El mar se está usando también para enfriar infraestructura digital, incluyendo centros de datos que pueden ejecutar cargas de inteligencia artificial. La idea es aprovechar que el agua, sobre todo la del océano, es un excelente disipador de calor. No es que la IA esté en el fondo del mar, sino, entendiéndolo, pues al final existen proyectos de centros de datos submarinos o enfriados con agua de mar, ¿no? Uno de los experimentos más famosos fue Project Nothing de Microsoft. Instalaron un centro de datos sellado en el fondo de mar cerca de Escocia. Contenía 864 servidores dentro de un cilindro presurizado y funcionó aproximadamente 2 años bajo el agua. El agua fría del océano enfriaba los servidores naturalmente, hubo menos fallas que en centros de datos. El sistema usaba muy poca energía para refrigeración. Esto mostró que el concepto es técnicamente viable, ¿no? Y bueno, ese ya es otro tema, pero bueno, entendemos que la IA necesita pues hasta cierto punto demasiado enfriamiento. Esto es ya, insisto, el análisis más profundo, ¿no?, para no quedarnos nada más en la superficie ridícula de lo que vimos con el tema de la cumbre del Escudo de las Américas, que pues, insisto, pues es patético, fue patética, fue ridícula y humillante para todos esos que participaron, los lacayos, lambiscones de los gobiernos latinoamericanos que se han sometido y se han doblegado, insisto, a las instrucciones, caprichos y instrucciones de Donald Trump, ¿no?, que ahora es su amo y señor. Entonces, sí hay cosas importantes estratégicamente hablando de todo lo que está pasando, evidentemente. Sí hay temas evidentemente ligados a la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, con lo cual están justificando este tipo de farsas y pantomimas para, insisto, al final del día y en resumidas cuentas, pues la cumbre es y será tomada como el pretexto para estar haciendo intervenciones en América Latina, ¿no?, el día que ellos quieran, cuando se les antoje. Esto, como lo explicaba, pues todavía reforzado por ellos mismos, haciendo tensiones regionales al interior de América Latina, sin ya la necesidad de que sea Estados Unidos, al menos de inicio y directamente, el que intervenga. Y eso, insisto, es todavía más peligroso porque pues hemos llegado a verlo desde ya en varias ocasiones, ¿no?, históricamente. El problema es que al interior de las naciones va a haber también fragmentaciones sociales porque vamos a encontrar a los mismos grupos que encontramos siempre, ¿no? El grupo de los vendepatrias y el grupo de los patriotas nacionalistas que evidentemente, insisto, también va a empezar a generar tensiones sociales al interior de los mismos países. Porque es increíble que hasta hoy a estas alturas sigamos teniendo que padecer a los vendepatrias que todavía no se dan cuenta de las intenciones
perversas y corruptas de los estadounidenses con este tipo de proyectos, ¿no? Que siempre se venden como los que nos van a traer libertad, democracia y seguridad, y bueno, termina siendo justo lo contrario. Y si no me creen, pregúntenle en este mismo momento a Irán, ¿no? Entonces, bueno, este es el análisis, digamos, más profundo de lo que fue la cumbre del Escudo de las Américas. Espero les haya sido productivo. Quise tocarlo de nuevo, sobre todo para, insisto, profundizar en algo que sí pues está basado, fundamentado, que es toda esta estrategia de seguridad nacional que acabo de comentar, desde el Golden Dome, la dominancia no solo territorial, porque insisto, hay que evolucionar y entender en qué punto tecnológico estamos. Todavía veo analistas que siguen haciendo, y lo comentaré próximamente, ¿no? Análisis muy limitados, como si estuviéramos en los tiempos de los piratas, ¿no? Pensando que pues Donald Trump nada más quiere llevarse el litio y el oro y la plata, ¿no? Y las tierras raras. No, no es así, ¿no? La lucha ya es multifrontal, multifactorial y pues extraterritorial, porque insisto, ya llega al nivel espacial esto, ¿no? Es una dominación planetaria, pero también espacial, ¿no? Hasta los alcances tecnológicos a los cuales hoy estas potencias pueden llegar. Entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad y seguimos haciendo el análisis de estos temas en la siguiente ocasión. Muchas gracias.